Em, Listo, entonces el laboratorio que vamos nosotros a trabajar hoy es la continuación del que empezamos en el encuentro pasado. El encuentro pasado pues dejamos listo toda la parte de QGIS, la parte que era de procesos, y hoy vamos a ver como tal qué es lo que se hace, cuáles son los análisis que tienen que hacerse para dar inicio a un balance hídrico. En el caso de este primer laboratorio, se van a tratar las variables de precipitación y de evaporación solamente. Entonces, pues el propósito del laboratorio, tal como está en el libro, en el laboratorio del cual nos estamos basando, es familiarizarse con los componentes del ciclo hidrológico, ¿sí? A nivel general, y las fuentes de datos que se pueden utilizar para descargar información de este tipo y poder analizarla. Listo, entonces es sencillamente eso, realmente, o sea, es un análisis muy básico y de nociones básicas, pero pues muy útil para que pues, se vaya entendiendo por qué se hacen, para qué se hacen, qué significan los balances hídricos. Y bueno, el objetivo que tiene este laboratorio, otra vez según nuestro documento base, es eh, analizar los datos hidrográficos para determinar valores cuantitativos de precipitación y evaporación. Y el problema que nos dan es determinar el flujo promedio anual de agua subterránea en Mono Lake. El Mono Lake, pues bueno, el Mono Lake es nuestra zona de estudio, es la cuenca y el cuerpo de agua que vamos a evaluar. Pero bueno, este es un problema que se complementa con el laboratorio del balance hídrico, de la segunda parte del balance hídrico. Por ahora es solamente precipitación y evaporación. Entonces, De acuerdo, entonces vamos a comenzar hablando de qué es un balance hídrico. El balance hídrico en general es en donde analizamos nosotros qué está entrando a nuestro sistema y también qué está saliendo y los cambios en el almacenaje que tenemos, ¿no? Este análisis se resume en la fórmula que vemos en pantalla, en esta parte. Esta evaluación se puede hacer para diferentes sistemas hidrológicos. Estamos hablando de que está interactuando tanto la parte superficial, la parte atmosférica, la parte subterránea. Entonces, sirve para cualquier sistema hidrológico. En especial, lo que nos sugiere nuestro laboratorio, nuevamente, lo estamos citando bastante porque nosotros estamos basando toda nuestras prácticas en este laboratorio de hidrogeología. Lo referenciamos es de Kenan Lee, de Feder y de John McRae. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en esta fórmula y vamos a empezar a analizar qué es lo que le está entrando a mi sistema, qué es lo que le está saliendo y qué es lo que ya tengo almacenado y cómo ese almacén que tengo ya en mi sistema va a ir cambiando, va a ir mudando. Este análisis, este pensamiento que se hace puede ser para cualquier tamaño de sistema hidrológico, tanto una cuenca pequeña, tanto una cuenca grande, como todo un país. Tenemos que tener en cuenta que se analizan también periodos de tiempo, por eso es dependiente del tiempo. Entonces se debe analizar medidas de un mismo periodo de tiempo. Si yo estoy analizando la precipitación, digamos, del 2020, y no puedo luego analizar la evaporación de 1900, ¿sí? Porque no estamos siendo, no tenemos coherencia en el tiempo. Tenemos que estar analizando siempre los mismos periodos de tiempo. Acá también vamos a analizar periodos de tiempo como tal y se van a intentar que sean los mismos. Entonces esta gráfica también nos la propone Feder y es acerca de este balance hídrico un poco más cuadriculado. Entonces,
La parte que entra la vemos un poco en amarillo, la parte que sale en verde. Entonces, como hablábamos, precipitación es lo que va entrando, la evaporación lo que va a salir de nuestro sistema, la parte atmosférica. Pero entonces, adentro, cuando ya entra la precipitación y la evaporación ya pues tiene su oportunidad de salir, dentro del sistema también hay muchas interacciones. Dentro del sistema también pueden haber muchos cambios. Consideramos entonces que las entradas pueden ser tanto la precipitación como las entradas de agua superficial. Entonces, pueden ser la escorrentía, el mismo flujo terrestre de los ríos. También pueden ser las aguas subterráneas. De acuerdo a la delimitación del sistema hidrológico que yo esté teniendo en cuenta, que yo esté estudiando, de acuerdo a esos límites, tengo que ver si está realmente teniendo también una entrada de agua subterránea. También vemos un factor artificial. Si este sistema tiene entes que están interactuando con él artificialmente. ¿Qué son estos entes artificiales? Pues las mismas tuberías, los canales artificiales, es decir, artificialmente el hombre también está sacando o entrando, modificando el almacén que tiene mi sistema. En las salidas vemos la evaporación, claramente, como la podemos ver en lo verde, pero también vemos la evapotranspiración. La evapotranspiración es la parte ya más de la biología de las plantas. La escorrentía de las aguas superficiales también puede ser una salida. Tanto como la escorrentía me puede estar entrando agua al sistema, también me la puede estar sacando. La salida también de agua subterránea, es decir, pueden ir jugando un papel de entrada o de salida del sistema, las aguas subterráneas. Y también la parte artificial, ¿no? La parte de explotación de aguas. Entonces, por ejemplo, están sacando agua subterránea, están sacando agua de los ríos, cuánta están sacando, cuánta le están entrando, si es un sistema ya de recarga subterránea o superficial. Todo esto va a entrar en mi balance. También los cambios en el almacén, como vemos ya, se refiere a toda esta parte de acá, van a ser los cambios en las aguas superficiales, los cambios en las aguas subterráneas, los cambios en la zona vadosa, los cambios en la zona, cuando hablamos la parte subterránea, pues estamos hablando de una zona vadosa y de una zona saturada, ¿no? Aquí sería la zona ya del agua subterránea debajo de la tabla de agua, y por encima de la tabla de agua hablamos de la zona vadosa, de la humedad del suelo. Todo esto va a ir cambiando. También hay otro factor que se considera en este balance, en los balances hídricos, y es el agua que queda como tal en las hojas de los árboles, en las hojas de la vegetación, que queda en ella retenida después de una lluvia. Eso también se considera un almacén de agua, porque los árboles también están ahí almacenando el agua. Y entonces hay, como vemos, el sistema hidrológico es bastante complejo, se tienen que ver bastantes variables, se tienen que ver bastantes interacciones y factores, por lo que un balance tiene que tener en cuenta todas las posibilidades que lo puedan afectar. Ok, entonces, en ese sentido, tratando de ya los temas que trae este laboratorio, que son los básicos o naturales, los que Paula mencionaba que ocurren, digamos, de manera general, no se ven afectados por la actividad humana, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de la precipitación y de la evaporación. Primero, la precipitación pues está definida como cualquier forma de hidrometeoro que cae desde la atmósfera y llega a la superficie, ¿sí? Esto incluye todo lo que es lluvia, llovizna, nieve o granizo. Cualquier tipo de forma de agua que caiga desde la atmósfera hacia la superficie y que caiga efectivamente hasta que llegue a la superficie, pues se conoce como precipitación. Para que ocurra, entonces deben cumplir algunas condiciones. Primero, debe existir una masa de aire húmedo que se tiene que enfriar lo suficiente hasta que entre a un punto que se conoce como punto de rocío.
que es cuando ya va a empezar a formar gotas. Pero para que forme gotas, entonces la segunda condición es que existan núcleos de condensación o congelación. Es decir, tienen que haber algunas partículas, como por ejemplo minerales de arcilla, sal o productos de combustión. Tienen que haber algunas partículas existentes para que empiece a nuclear, digamos, el agua alrededor de esas partículas. En ausencia de estas, si no existen estas partículas, lo que se va a formar va a ser una masa de agua sobresaturada, pero que no va a formar gotas de lluvia, ¿sí? La tercera condición es, una vez se empiezan a formar pequeñas gotas alrededor de estos núcleos, van a empezar a crecer. O sea, apenas se forman, pues tienen que crecer, se van a unir por coalescencia o por atracción o porque hay mayor humedad. Entonces, las gotas van a empezar a crecer hasta que forman gotas de lluvia. Y las gotas de lluvia, la última condición es que deben tener un tamaño suficiente cuando caen para que se garantice que no se evaporen antes de tocar la superficie, antes de llegar al suelo. Entonces, esas son como las condiciones. Todo tiene que cumplirse porque, pues, si no, no sería una precipitación efectiva, simplemente no llegaría nunca a la superficie el agua. Sí, básicamente son esas las condiciones. Y un proceso que va de la mano es la evaporación, que es el que vamos a ver ahora. La evaporación, bueno, se define cuando hay intercambio molecular entre el agua, pues el agua cambia, sus moléculas están variando entre estado líquido y gaseoso, líquido y vapor de agua. Están como en ese intercambio, que es muy variable dependiente de la temperatura, y cuando la cantidad de moléculas que pasan a estado vapor excede el número de las que quedan en estado líquido, se dice que se da la evaporación. Ese es el resultado de la evaporación. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Pues es una masa de aire con humedad. Una masa de aire con humedad. La humedad absoluta la definen como el número de gramos de agua por metro cúbico de aire. Es decir, una masa de aire cargada con cierta cantidad de agua. Esa es la humedad absoluta. Es cuánta agua tiene cierta cantidad de aire. También están los procesos, perdón, el concepto de humedad relativa, que tiene que ver con la humedad de saturación. Existen entonces una humedad absoluta, que es la humedad que tiene una masa de aire, una humedad de saturación, que es la máxima humedad que puede alcanzar antes de que se dé la precipitación, por eso dije que estaban muy relacionadas, y la humedad relativa, que es la tasa de cambio o la relación entre estas dos, entre cuál es la humedad que tiene una masa de aire, humedad absoluta, entre cuál es la máxima humedad que puede tener esta masa de aire antes de que empiece a precipitar o antes de llegar al punto de rocío que se mencionó anteriormente. Entonces, pues, esa es más o menos la explicación. Puede ser muchísimo más amplia. En los libros que estamos manejando se pueden ampliar todos estos conocimientos para tener más nociones, pero pues creo que la idea es como esa. De acuerdo. Entonces ya vamos a entrar en el desarrollo del laboratorio como tal. Este laboratorio nos va a empezar a ubicar en una zona que se llama la Cuenca de Mono. Esta cuenca es una cuenca intermontana, está ubicada en Estados Unidos, entre California y Nevada. Está también ubicada en un parque nacional que se llama Yosemite. Este parque también está claramente entre California y Nevada. De acuerdo. Ahora vamos a hablar acerca de la morfología, un poco de los datos morfológicos de la cuenca. La cuenca Mono Basin, la cuenca Mono, es elongada, tiene aproximadamente 50 kilómetros por 30 kilómetros
de dimensiones, el área es de 1.748 kilómetros cuadrados y como tal, dentro de la cuenca Mono está el lago Mono, que es este que podemos observar en la diapositiva. Este lago tiene unas dimensiones aproximadas de 215 kilómetros cuadrados y una forma aproximadamente elipsoidal. También esta parte de la ubicación de la cuenca nos refiere con las montañas Bori y estamos hablando de alturas entre la más alta, entre 2.700 metros sobre el nivel del mar a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos hablando de que estamos en una zona intermontana, entonces vamos a ver montañas, vamos a ver que la precipitación también tiene efectos dependiendo de dónde esté, de cómo ocurra, no es la misma precipitación siempre, no son los mismos efectos que interactúan como tal a nivel macro, siempre pueden haber variaciones, entonces en una cuenca intermontana podemos ver diferentes efectos climáticos. Como tal, el laboratorio también nos propone una serie de mapas que ya tenemos nosotros procesados, ¿no? Ya le sacamos toda la información. Entonces podemos continuar con el clima. Ok, este laboratorio entonces nos presenta una descripción general del clima, muy general. Entonces nos dicen que el clima lo describen como continental, con inviernos muy fríos, en donde ocurre la mayor parte de la precipitación anual, y con veranos secos, con días calurosos y noches frescas. Bueno, como Paula mencionó anteriormente, la cuenca se encuentra en un área de fuertes pendientes al estar rodeada de montañas. Entonces, pues también describen que existe un cambio en el gradiente de temperatura de menos 5.8 grados centígrados cada 1000 metros, ¿sí? Es decir, esa es la variación de temperatura que existe cada vez que se aumenta la temperatura en 1000 metros en esta zona. El laboratorio nos entrega unas estaciones, si ustedes pueden revisarlo, unas estaciones meteorológicas y dejan el espacio de una. Es decir, el laboratorio propone encontrar el valor de una estación y no el valor de las demás. Eso es lo que nosotros hicimos en este caso. Ahí en pantalla se muestra arriba la imagen, una cantidad de información que descargamos desde la Oficina Meteorológica de Estados Unidos o servicios de datos ambientales. Pues también lo tocamos en el laboratorio pasado cuando dijimos cuál era la opción para Colombia, el DIME. Entonces, pues ahí se descarga esa información y para que vean lo que se hizo, se elaboran esas tablas de precipitación y se saca el promedio mensual, y con el promedio mensual se saca el promedio multianual. Ahí está la tabla que se presenta. Esa tabla la encuentran en el Excel. En el Excel que se les pasa es el Excel que contiene toda esa información para que vean pues, los datos en bruto y cómo pues, más o menos se trabajaron para sacar las precipitaciones totales promedio. Sí, ahí está por mes, cuál es el total, y en la suma pues el promedio anual. Entonces, listo, ya hasta ahí va como la parte de introducción. Ya para entrar en materia, la primera actividad que propone el laboratorio es el cálculo de precipitación. Para el cálculo de precipitación existen 3 métodos, algunos más precisos que otros. Entonces, el primer método, el método más sencillo y más impreciso también, pero más sencillo al fin de cuentas, es el método de promedio aritmético, ¿sí? Entonces, pues, como su nombre lo indica, sencillamente se va a tratar de sacar un promedio entre las estaciones que se encuentran dentro de la zona de la cuenca del lago Mono. Entonces, ahí se observan en el pequeño video cómo se seleccionan, porque hay estaciones que están alrededor de la cuenca, que son importantes, pero
Para este método no se van a utilizar, simplemente se van a sacar las que están dentro de la cuenca, necesariamente. Eso lo pueden observar en QGIS. En QGIS ustedes pueden entrar y observar cuáles son las cuencas que están, las estaciones que están dentro de la cuenca, y para utilizar este método. Las seleccionan, simplemente hacen la suma. Estas estaciones ya tienen toda la información. Ya la vez pasada las sacamos, entonces simplemente se hace el promedio entre todas las precipitaciones de todas las estaciones que aparecen adentro de la cuenca. Como se observa en el video, simplemente con la función suma Excel se suman las precipitaciones, y para el caso del laboratorio se hacen en pulgadas y se transforman en centímetros, que son nuestras unidades que utilizamos más comúnmente. Es así de sencillo, simplemente calcular el promedio aritmético con las precipitaciones de cada estación. El promedio se multiplica después por el área total de la cuenca, que también lo encontramos en el laboratorio anterior, y entonces lo que se encuentra ahí es el volumen. ¿Sí? Cuando hablamos de precipitación, la precipitación se está dando en una unidad lineal, en centímetros o metros, y el área en metros cuadrados. Entonces, metros por metros cuadrados, lo que me está diciendo es el volumen que va a caer efectivamente dentro de la cuenca o dentro del lago. Entonces esto, pues, ahí está el video, lo pueden realizar en el Excel, como les digo, mirando, acompañados del QGIS que tiene las estaciones. El método de los polígonos de Thyssen, entonces, es una herramienta que utiliza la distancia que existe entre las estaciones para definir polígonos que contengan un valor de precipitación. Entonces, cada polígono que se generó en este método representa un valor de la precipitación, ¿cierto? Entonces, el método en QGIS ya lo vimos con la herramienta de polígonos de Voronoi, y se calcula el área después de recortarlo para la forma del lago o de la cuenca. Se calcula el área de cada polígono. ¿Listo? Entonces, ya para la parte de Excel, lo que se hace es, con el área que se calcula de cada polígono, se crea un porcentaje de área, es decir, cuánta área representa cierto polígono en relación con el área total del lago o el área total de la cuenca. Sí, entonces simplemente es la división entre el área calculada del polígono de Thyssen, de uno de los polígonos de Thyssen, en relación con el área completa, y así para todas las estaciones. Entonces, como dije antes, cada polígono de Thyssen representa un valor de precipitación, ¿cierto? Entonces, se va a multiplicar ese valor de precipitación por el porcentaje de área que representa dentro de la cuenca. Se multiplica entonces la columna de precipitación por la que tiene el nombre de área decimal, o sea, la relación sin porcentaje, la relación entre el área del polígono con el área de la cuenca, para saber cuál es la precipitación promedio, y la sumatoria, la suma de todos estos elementos van a dar la precipitación total calculada por el método de Thyssen para la cuenca. ¿Sí? Entonces, se hace lo mismo para la cuenca, que es el área más grande, y luego para el lago igual. Y se puede comparar de una vez la diferencia que hubo entre el método aritmético, que es el más sencillo, y este nuevo método, que toma en cuenta pues de manera como más rigurosa el valor de la precipitación y su relación con la distancia. Pero bueno, más adelante vamos a ver que hay un método mejor que este, pero pues igual se aprende y se tiene en cuenta para después. De acuerdo. Entonces, continuamos con el método de Isoyetas. Recordamos que en QGIS también habíamos realizado como tal la interpolación de los puntos de las estaciones con el promedio de cada estación,
posterior a la interpolación, utilizábamos las curvas de nivel que se extraían de la interpolación, es decir, las isoyetas, y con estas isoyetas creábamos polígonos de acuerdo al área de la cuenca, en donde intentábamos encontrar el área de cada polígono que cortaban las isoyetas, y posteriormente con esta área la guardábamos y sugeríamos que la volviéramos a utilizar en esta parte. Entonces, ¿qué hacemos luego con esa área que recortamos, que trajimos de QGIS de cada polígono de las isoyetas? Esa área se toma y por cada polígono se establece un promedio de precipitación de acuerdo por ejemplo, si una isoyeta arriba es 18 y la que viene es 20, pues se establece un promedio para ese polígono de precipitación de 19. Aquí ya más adelante en la siguiente diapositiva se va a mostrar cómo se procesa esa información. En esta diapositiva también vamos a identificar lo que les hablaba al principio, de que de acuerdo a si estamos en una cuenca intermontana, vamos a ver diferentes fenómenos. Ya vemos también en que cambia el clima de una forma relativamente rápida. También vamos a ver el efecto orográfico, este efecto orográfico de la precipitación que se da por el cambio de altura, ¿no? Entonces, para poder evidenciar este cambio, este efecto orográfico, el laboratorio nos propone que tabulemos las alturas de cada estación, es decir, tenemos varias estaciones de precipitación, que miremos cuál es la altura a la que está ubicada esta estación, que miremos cuál es el promedio de precipitación que tiene y que lo pongamos en un gráfico de dispersión. Entonces, en este gráfico vamos a poder evidenciar que están relacionadas crecientemente, están relacionadas positivamente. Ahí ya se va a ver en el GIF. Y todo esto entonces tiene un porqué, ¿no? Todos los comportamientos del clima, de la hidrología, se intentan explicar. Entonces, luego se saca la línea de tendencia y ahí vemos una tendencia positiva. Bueno, entonces, ¿por qué el efecto orográfico? Les traemos un pequeño video en inglés para que gráficamente entendamos un poco más por qué una lluvia es orográfica, por qué la otra lluvia a lo mejor no se genera de la misma manera, cuando es una causa de un efecto más macro a nivel de países, a nivel de continente, y cuando es un efecto más pequeño, ¿no? A nivel de una ciudad, a nivel de una montaña, de un cambio de altura. Entonces, bueno, vamos a verlo en el siguiente video. Rain. It's water from the sky, but not all rain is created equal. There are 3 types of rainfall: orographic, frontal, and convectional. Orographic precipitation, also known as relief precipitation, is most commonly found in coastal regions with a mountain range. Wind from the sea contains a lot of moisture, and when it reaches a mountain, it cannot continue and is forced upwards. As the air mass goes upwards, it cools and eventually condenses into clouds. Soon after, the cloud can no longer hold any more water, and it begins to rain. Most of the precipitation ends up on the side facing the ocean, called the windward side, while the other, or leeward side, gets little. This causes one side to be moist and full of vegetation, while the other is dry. Next, there is frontal, or cyclonic precipitation. When a warm, moist air mass meets a cold, dry one, the warm one rises, and the water vapor in the warm air condenses as it rises, forming clouds. Eventually, it will rain. If it is a warm front, then the warm air will gradually rise, causing a mild to moderate prolonged rainfall. If it is a cold front, then the warm air will rise quickly,
causing unstable weather, including thunderstorms. Frontal precipitation is extremely common on the British Isles. The final type of rainfall is convectional precipitation. On hot days, the sun heats the ground. The ground then releases some of that heat, which warms the air. That warm air rises and cools to condense its water vapor into a liquid. This causes rainfall to initiate almost instantly, usually without much warning. Since convectional precipitation relies on the sun heating the ground, it is far more common in tropical regions, where the sun hits at a more direct and intense angle. These three types of rainfall have ultimately shaped our society, providing the hydration necessary for vegetation to exist. And until next time, thanks for watching. Bueno, entonces acá pudimos apreciar tres tipos de lluvias: las convectivas, las frontales y las orográficas. También podemos profundizar un poco más acerca de estos temas en el libro y en diferente bibliografía propuesta, ¿no? Para si a alguno también le queda alguna duda o quieres entender mejor las tendencias, esto también se puede analizar desde una forma un poco más matemática y estadística. Entonces, nuevamente con el proceso que estábamos hablando de los polígonos, ¿no? Se hicieron las isoyetas. Recapitulando, ¿no? Se hicieron las isoyetas en Saga-Gis, se hizo la interpolación en Saga-Gis. Con esta interpolación la llevamos a QGIS. Esta interpolación la hicimos por IDW. Y ahí nos la llevamos a QGIS. Le hicimos en QGIS unas isoyetas. Y finalmente con esas isoyetas recortamos los polígonos, como íbamos hablando. Ahí se ve. Está el polígono recortado, está el gran polígono recortado por los polígonos chiquiticos. Y entonces con esta información que obtuvimos de estos polígonos chiquiticos que fueron recortados por las isoyetas que obtuvimos de la interpolación, vamos a trabajar acá. Como les decía antes, si la isoyeta del polígono del lado derecho es 18 y la isoyeta del polígono del lado izquierdo es 20, entonces el polígono tendrá un promedio entre estas dos que sería 19. Así más o menos se estima este método de isoyetas, ¿no? Y volvemos a pensar en el promedio de la precipitación por el área del lago, haciendo este proceso en Excel, en donde multiplicamos cada precipitación por cada área del polígono en este caso, ¿no? Y luego promediamos también, de acuerdo al porcentaje de esa área con respecto a la total del lago. Bueno, otra forma también en la que podemos trabajar este método de isoyetas un poco, bueno, realmente sería el método raster, porque no utilizaríamos las isoyetas. ¿Cómo sería? Sería con la herramienta que miramos también en QGIS, en donde se llamaba, creo que era estadística al análisis, no me acuerdo bien, tendríamos que rectificar, pero en esta herramienta lo que obteníamos era de un raster, obteníamos en un polígono el promedio de todo el raster y el área, ¿no? En el polígono la tendríamos. Entonces sería más directo. Tendríamos el promedio de toda la precipitación del polígono, porque él ya lo haría de acuerdo al pixelaje, multiplicado por el área de todo el polígono, y obtendríamos también nuestra precipitación. Esto ya sería directamente también con el QGIS, se podría hacer. Se obtendría un dato un poco más exacto. Listo. Entonces, como vimos, estábamos analizando la precipitación. Ahora como tal viene
la evaporación. Este método de evaporación que vamos a analizar está realmente dividido en dos partes. Una parte en donde sacamos nuestra evaporación de un mapa ya preprocesado, estudiado por diferentes entidades gubernamentales, estatales, autorizadas, y también por un evaporation pan, que es lo que podemos ver en este lado de la diapositiva. Aquí podemos ver un evaporation pan, eso ya es de realmente un test de campo también. Y pues es como se hacen los mapas de evaporación desde los entes gubernamentales, estatales y todo esto. Ellos también utilizan esta parte. Entonces, bueno. Para poder realizar este procedimiento, debemos tener los mapas en QGIS. ¿Por qué? Porque vamos a sacar la información a un mapa y necesitamos, nosotros proponemos que sea en QGIS, ¿no? Pero si ustedes tienen el mapa en físico, pues pueden sacar la información directamente en físico, ¿no? Proponemos que sea en QGIS para que sea un poco más rápido el extraer los datos, el saber en qué punto está ubicada la zona de estudio. Entonces, por eso los cargamos a QGIS, que ya de por sí están cargados en la sesión que les pasamos. Entonces, en QGIS ya sabemos en dónde está ubicado nuestro lago, nuestra cuenca, y con esta información simplemente es activar la capa de los mapas de evaporación que nos propone el laboratorio y tomar nuestros datos, los datos que necesitamos para esto. Entonces, bueno. Aquí vamos a ver el procedimiento que nos proponen. Bueno, listo. Lo sacamos de los mapas. Ellos también dicen que igual la corrección de los mapas es importante. ¿Por qué? Porque no es la misma evaporación en una de estas evaporation pans que en un lago. Entonces, como el medidor que estamos utilizando de por sí no va a darnos la misma evaporación que todo el lago, y nuestro sistema hidrológico que estamos analizando es el lago, a esta información que estamos teniendo debemos hacerle una corrección de acuerdo al lago. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en este momento. Primero que todo, vamos a comenzar pasando nuestras unidades a metros, porque no están en metros, las unidades que ven ahí estaban en galones. Entonces, después de pasarlas a metros cuadrados, a metros cúbicos, perdón, porque estamos poniendo todo nuestro sistema internacional de unidades también, vamos a extrapolar las estaciones de evaporación que no tenemos, porque en el laboratorio nos dan las estaciones de evaporación solamente de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces nos queda faltando una parte del año. Lo que pasa es que en esta zona de Estados Unidos, las temporadas frías no permiten que se hagan mediciones de evaporación porque se congelan, ¿no? Se congelan. Entonces, este efecto de que se congele, se enfría mucho el ambiente, está congelado, no permiten las mediciones, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es extrapolar los datos. Vamos a extrapolar los datos, de acuerdo a unos mapas que ellos ya tienen de promedios. Este mapa que ven acá de promedio de evaporación, sacamos la información de ese mapa y con base en ese mapa vamos a promediar cuánto es la evaporación de noviembre, diciembre y abril. Entonces, como ven ahí, también se utiliza, es que no sé, bueno, cuando se extrapola, si ustedes ven noviembre, diciembre y abril van a tener el mismo dato, porque está haciendo una extrapolación bastante generalizada. Posteriormente a esta extrapolación, cuando ya tenemos todos los datos del año, como estamos trabajando en esta espacio en donde tenemos que tener una temporalidad igual, vamos luego a
hacer la corrección que estábamos hablando, de que no es lo mismo la medición que se hace en un evaporation plan a la que tiene el lago, ¿no? No es la misma medición. Entonces hay que hacer una corrección, se multiplica por un factor de corrección que también nos dan unos mapas. Entonces lo mismo, se va a QGIS, se trae ese factor de corrección y en el Excel ya está todo programado. Entonces ustedes en el Excel ya solamente ponen los datos que se les están diciendo en este momento de los mapas y nos da la evaporación. ¿No? Entonces, esta evaporación se obtiene en metros. Entonces, posteriormente, cuando ya se tiene la evaporación en metros, se multiplica, ahí se ve, el total corregido se multiplica por el área de la cuenca. El área del lago, perdón. El área del lago, y nos dice el laboratorio, bueno, ahora con ese dato que usted obtuvo, con la corrección, con toda esta extrapolación, compárelo con los mapas que ya están de evaporación para esa zona, ¿no? De evaporación total. Y realmente da un valor muy similar, da 46.18. Con esto, 46.18 metros cúbicos. Con esto terminaríamos realmente evaporación con lo que sugiere el laboratorio. Realmente es un valerse también de los mapas que ya están, de las correcciones que se sugieren y de extrapolar los datos que no se pueden tener para obtener el valor de evaporación de nuestra zona, de acuerdo también a las áreas que estamos trabajando, a las ubicaciones. Y con esto finalizaríamos uno de los métodos que propone como tal el laboratorio para encontrar la evaporación. Listo. Muchas gracias por asistir a este laboratorio.